El día de hoy tenemos esta impresora que es una Epson L3250. Es una impresora multifuncional Wi-Fi que le vamos a hacer el proceso de desarmado, desmontado para realizarle mantenimiento y para que quede aquí para el que lo necesite. Lo primero que vamos a hacer es abrir la bandeja de esta pequeña tapa que está aquí, que es la que nos deja ver lo que son las almohadillas. Vamos primero a quitar la bandeja de abajo donde cae el papel cuando se realiza la impresión. Miren que yo simplemente la doblo un poquito, suavemente, ella es flexible y ya con eso me permite jalarla. Luego la tapa en la que le decía las almohadillas, miren que ella tiene hacia los lados unas entradas donde embonan ahí en esos dos rieles. Después de eso, vamos a coger un destornillador de pala y vamos a soltar ese brazo que está allá. Básicamente lo que vamos a hacer es levantar un poco y con nuestro destornillador de pala o nuestra paleta la vamos a bajar justo por donde está el tornillo, perdón, el botón de encendido, y vamos a presionar esta patica, así como ven aquí, hacia atrás. Lo metemos justo por la mitad de donde está el botón de encendido y lo presionamos hacia atrás. De esta manera él se irá hacia atrás y nos permite retirar ese brazo de ahí. Luego vamos a retirar aquí, esto trae como una cinta negra de protección, y vamos a levantar el acetato para desconectar el bus de datos del panel o del botón de encendido. Aquí ya lo tenemos y luego vamos a desconectar los otros dos buses de datos, el de el escáner y el del sensor de ese mismo. Aquí como ven ya los desconectamos. Para quitar la bandeja es muy fácil, ya lo hice, pero les repito, la levantan y la tiran simplemente hacia la izquierda y ya eso es todo. Con eso ya nos permite retirarla. Después de hacer eso, lo que vamos a ver es que aquí encontramos un pequeño mecanismo que es como la cajita donde va el brazo que permite levantar medianamente la tapa del escáner. Vamos a retirar un tornillo de color negro que tiene aquí y luego vamos a retirar el tornillo metálico. Vamos a ver si les muestro un poco mejor para que puedan observar cuál es el que estoy haciendo referencia. Porque si ustedes hacen esto e intentan soltarla aquí, ella no va a soltar porque mire que hay todavía algo que la sujeta y es un tornillo que va aquí. Un tornillo de color metálico. Mírenlo acá. Es el único tornillo de esta clase que van a encontrar en toda esta impresora. Entonces lo pueden poner por un lado y ahí sí tiran la bandeja izquierda hacia abajo y ya permite desprender sin dañarla. Mire, con estos tres pestillos sin irlo a dañar. Por eso la tiramos como tratando de acostarla hacia el lado. Y ese es el mecanismo que les decía. Este mecanismo es el que recibe la base del escáner. Verlo aquí. Y él recibe esa base del escáner y nos permite asegurarla o desasegurarla. Aquí ya con esta parte desarmada o desmontada podemos ver lo que es el encoder circular, que es este disco blanco grande, este transparente. Su sensor, veremos que esta máquina está prácticamente nueva. La primera vez que se desmonta para hacerle mantenimiento. Y la trajo nuestro cliente porque no estaba saliendo bien la tinta. Resulta que es un cliente que imprime mucho, pero que acostumbraba, después de que nosotros le explicamos ya no lo hace, era simplemente imprimir y apagarla. No la dejaba ni siquiera un momentico para que compensara la tinta que había perdido. Aquí retiramos este tornillo que está en esta pequeña bandejita y luego con presión tiramos esa bandejita hacia atrás. Esta es la que nos va a dar acceso a lo que son las esponjillas de residuo de la impresora. En las acá son estas blancas que también vienen sujetas por un tornillo estriado. Lo vamos a retirar para que vean lo que son las esponjillas de la impresora Epson L3250. Aquí ya ven las esponjillas. Todavía le falta mucho. Con unas
segunda o tercera limpieza de cabezales que recomiendo yo cambiar. Aquí, como vieron, retiramos lo que es la bandeja o la tapa del lado derecho. Ya con esto tenemos acceso a lo que es toda la impresora por su interior. Vemos ya lo que es, por ejemplo, aquí. Acerquemos un poco y podemos observar toda la parte de la impresora, lo que es la ruta de papel, la zona de impresión, los distintos mecanismos que esta tiene. Es el carro portacabezal, acá hacia el lado izquierdo está el encoder circular, aquí en la mitad vemos el encoder largo, aquí vemos lo que pasa el encoder largo, esta es la estación de limpieza y esa es la zona por donde ingresa el papel. Aquí, por aquí ingresa el papel. Yo lo pongo aquí, esta bandeja que es abatible baja un poco y permite que el papel llegue a la ruta o zona de impresión. Mantenimiento impresora, recuerda suscribirte a nuestro canal si este canal te es de utilidad. Ahí veíamos lo que es la fuente y esta verde que es la tarjeta principal de la impresora. Aquí la zona de tintas y aquí vemos que está cargada con los 4 colores y que tienen un rectal compañía. ¿Listo? Entonces aquí, como les decía, aquí vemos toda la impresora. Miren, aquí están todas las zonas. Pues ya vamos a proceder ahora con el armado de la impresora. Este video es más ilustrativo para los que apenas empiezan o tienen su máquina, si desean hacerle ustedes mismos su proceso de mantenimiento o saber cómo se les realiza siquiera el desarmado de la máquina para que lo vean y lo tengan si lo necesitan. Aquí yo pongo la bandeja, pongo la tapa del lado derecho, perdón. La pongo en la guía, la presiono hacia adentro y ella queda asegurada. Miren que ya la línea está derecha y ella no se mueve. Luego pongo el tarro de las almohadillas residuales, este que va acá. Él tiene su forma precisa de cazar, tiene como unos pequeños rieles plásticos ahí en esa zona que no permiten que él pase. Ahora ya le ponemos este tornillo para sujetar lo que es la zona de las almohadillas. Pasamos a ponerle la tapa pequeña que habíamos quitado, que protege las almohadillas residuales, y su respectivo tornillo. Recuerden que ya viene atornillada también. Después de eso, de haberla cerrado y haberle puesto su tornillo, vamos a montar lo que es el escáner. Mantenimiento impresora, recuerden suscríbete a nuestro canal. Si tienes dudas, preguntas, no olvides dejarla aquí en la caja de comentarios que nosotros respondemos en el orden de llegada. Aquí entonces, como les decía, ya vamos a poner lo que es el escáner. Recuerden que en este caso es escáner y impresora al mismo tiempo, porque solamente es configurarle el para poder. Y entonces aquí tenemos toda la zona de la impresora por si le vamos a hacer algún mantenimiento, limpieza, retirar un atasco, revisar alguna manguera o algo que no esté funcionando bien. Vamos a proceder entonces con el armado de esta parte de acá y lo que vamos a hacer es poner el escáner. Primero lo presentamos allá en las dos salientes que hay, las ingresamos y luego lo presionamos para que él pueda cazar. Mire, yo la pongo allá, me fijo que queden cada una en su lugar y luego miren aquí, presiono hasta que ya hace clic y ya queda enganchado el escáner. Luego continuamos poniendo lo que son los diferentes buses de datos, los 3 que retiramos. Pero yo, para trabajar mejor, lo que hago es que aquí uso una regla, ustedes pueden usar un destornillador incluso. La regla porque quiero que ustedes puedan ver, pero el resto yo hasta sin eso lo pongo. Lo que hago aquí entonces es conectar los diferentes buses de datos
Primero conectamos son dos, están en la parte de atrás de la tarjeta principal. Los vamos a conectar ahí con cuidado. Si no saben cómo, aquí en este canal tengo un video que ilustra cómo hacer esto de una manera muy clara. Aquí ya conectamos el boot de datos del panel principal. Ahora vamos a poner la tapa del lado izquierdo. Y miren que también es fácil de poner. Yo la pongo aquí. La presento de frente para que queden como mejor. Ella tiene así en las esquinas dos salientes pequeñas, que en el chasis de la impresora son dos agujeritos. Lo que vamos a hacer es poner esos dos agujeros así de frente y luego vamos a tirarla hacia adelante. Es mirar que queden bien puestos porque a veces no nos quedan bien y entonces la máquina va a quedar con una tapa como abierta o como que en cualquier momento la abrimos y se cae. Aquí yo batallo un poco y es porque como está nuevo, no quiero que se vaya a reventar ninguno. Normalmente cuando estas máquinas ya se han destapado, usted se da cuenta porque preciso encuentra esta parte de acá reventada, que es muy fácil de reventar. Entonces yo lo pongo acá, lo llevo hasta el fondo y lo presiono. Me fijo que quede en la línea de atrás. Yo siempre verifico con la misma uña o el dedo. Yo lo paso por detrás para mirar que quede una línea totalmente derecha. Ya con eso vamos ya a poner lo que es aquí el tornillo y la zona de la cajita donde encaja. No sé cómo se llama ese mecanismo. Si me disculpan eso, pero no recuerdo en este momento el nombre que aparece en el manual. Pero esto es el mecanismo donde ingresa el codo o el brazo del escáner que permite abrir parcialmente para uno ver o retirar cualquier tipo de atasco. Recuerden que estamos en el proceso de armado y desarmado de la impresora Epson L3250. Aquí lo voy llevando, lo acomodo de tal forma que me permita poner el tornillo en su lugar y de paso también me permita cerrar bien la tapa. Ya puesto aquí en esta posición, ahora sí le pongo sus dos tornillos. Recuerden que es el tornillo negro y el tornillo plateado que trae como una pequeña rosquita o una arandela. Yo pongo primero este que lo sujeta. Aquí, todo eso con nuestro destornillador de estrella. Ahora vamos a poner el que va en el segundo agujero. Si ustedes lo miran, ahí van a ver que hay un agujerito pequeño, que es donde él ingresa y este sostiene la tapa. Entonces aquí yo lo voy a poner para sostener la tapa y evitar que se vaya a caer o que quede abierta. Después de esto, ahora sí bajo lo que es el escáner. Recuerden quitar la regla o lo que hayan puesto al otro lado. Me fijo aquí que el acetato esté bien puesto. La idea, como siempre les digo con estos videos, es tratar de dejar la máquina igual o mejor a como la encontramos cuando la revisamos la primera vez. Yo bajo aquí y procedo entonces ahora sí a retirar la regla y a bajar el escáner. Aquí me fijo, recuerden, él ingresa por la parte de atrás, yo lo tiro totalmente hacia atrás, bajo la bandeja y él ingresa, ahí queda encajado de una vez. Que ahí ya queda en su posición y miren que no se nota que se haya abierto. Recuerden, esta es la Epson L3250. Vamos a poner la tapa, o mejor primero la tapa, pero vamos a acercar un poco para que lo puedan ver mejor. Miren, ella tiene dos pestillos, uno entra al lado derecho, otro al lado izquierdo. Los pongo ahí, queda la tapa ahí en su posición. Miren que queda cerrada normal y no hay líneas ahí como demasiado abiertas. Esta es la bandeja de salida, que la presento y simplemente la tiro hacia adentro
y ella ya se encaja directamente en el riel. Miren que aquí entra y sale. Y así hemos terminado el proceso de desarmado y armado de la impresora Epson L32 en cuenta. Recuerda, si tienes dudas, preguntas, no olvides dejarlas aquí en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver y seguir a Mantenimiento Impresora.